por Dios. A ver, ¿cómo empiezo esto? Papelón de Nacional. Nacional acaba de caer por 3-1 ante Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores. Yo como hincha guaraní le tengo un cariño enorme a Nacional, pero hay veces que quiero extinguir el club, y esta es una de esas. Nacional perdió contra Alianza Lima, que también, dicho sea de paso, le ganó a Libertad en 2023 2-1 en el Defensores. Esta vez le sacó un empate a Nacional, también le sacó un empate a Cerro, pero esto es indefendible. Ya sé que Alianza Lima pegó un robo a Nacional en la ida, pero esto no se puede defender. 3-1 contra Alianza Lima. Y te quedaba afuera. No. Nacional jugó horrible el partido. Para empezar, lo del lateral en el segundo gol de Alianza Lima no se entiende. Después del tercer gol, no. El tercer gol horrible. Afuera con Alianza Lima. Ya sé que es un grande de Perú, pero aparte de eso es la burla de Sudamérica. La burla de Sudamérica. No puedes perder contra Alianza Lima que te meta 3. Sinceramente, creo que Nacional no se merecía ir tanto hasta Libertadores. Aunque hizo una campaña aceptable, digamos, en el clausura. El resto de año no hizo nada. En la apertura estaba como ahora. En el 2024 estoy hablando. Estaba mal, estaba Nacional. Copa Paraguay sí, mete final, pero muy dudoso Nacional. Guaraní mete su campeonato con puro empate, pero creo que como está ahora Guaraní haría una mejor campaña. Creo que Guaraní eliminaría a esta Alianza Lima. Pero Nacional, lo de Nacional es indefendible. Lamentablemente Nacional está así, está último también en la apertura. Y ahora nos toca jugar contra Nacional. Para hacer justicia hay que meterle 4-5. No quiero ser malo, pero es la verdad. Fuerza para los hinchas nacionales que están pasando por un mal momento y lamentablemente esta es la realidad nacional. ¿Qué se le va a hacer? Igual papelón de Nacional.